Buenos días, jóvenes. Vayan, por favor, poniendo su asistencia mientras entran los demás, ¿no? Un momentito, iniciamos. No olviden poner su asistencia, por favor. Es importante tener por ahí la tabla periódica a la mano porque vamos a estarla utilizando, ¿no? Nos están faltando varios alumnos todavía. No olviden poner su asistencia, por favor, porque de ahí me doy cuenta quién está entrando y quién no, ¿no? Ok, vamos entonces a iniciar porque el tiempo se nos va, ¿no? Vamos a ver el tema fundamental de estequiometría. Ya hemos visto algunas herramientas que vamos a utilizar para poder hacer cálculos estequiométricos, como lo era usar una formulita para sacar los moles cuando yo tengo masa, ¿sí? O sacar la masa cuando me dan moles, o también convertir de moles a moles. Recuerden que mol era una unidad química que nos expresa cantidad de sustancia, ¿verdad? Y si lo vemos en moléculas o átomos, involucra por ahí el número de Avogadro, ¿verdad? Ok, entonces voy a compartir ahorita este pequeño formulario para que tomen nota, por favor, y no se nos vayan a pasar esto, ¿no? Vamos a usar de esta manera este formulario. N minúscula va a representar los moles, ¿sí? La M minúscula va a representar la masa y se va a expresar en gramos. Si en algún problema a mí me dieran kilogramos, yo tendré que convertirlos a gramos. ¿Recuerdan cuántos gramos hay en un kilogramo? ¿Alguien que me pueda decir?
¿1000 gramos? Miligramos, ¿verdad? En 1 kilogramo hay 1000 gramos, porque va a haber ocasiones en que se maneje así y nosotros siempre deberemos convertir a gramos, ¿no? PM es el peso molecular o peso atómico, dependiendo de qué se trate el compuesto. Si es compuesto, es peso molecular. Si es un átomo, sería peso atómico, ¿no? Y siempre lo vamos a expresar en estas unidades de gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, primera fórmula. Para pasar de masa a moles, se aplicaría de esta manera. Moles N igual a masa entre peso molecular. ¿Sí? Mi resultado de esto, pues son moles de la sustancia que estemos hablando. Luego, ¿cómo pasar de moles a moles? ¿Sí? En una reacción química. Bueno, ahí vamos a usar una pequeña regla de 3, utilizando los coeficientes de la reacción. O sea, cuando nosotros balanceamos la reacción y hacen referencia a un determinado compuesto, son los que tomo en cuenta yo para hacer la regla de 3. Vamos a ver ahorita ya en un video esto para que quede más claro, ¿no? Y cuando yo quiera pasar de moles a masa, lo voy a aplicar de esta manera. Masa igual a moles por el peso molecular. ¿Okay? Les doy oportunidad de que copien esto rapidito porque lo vamos a estar utilizando ahorita en el video. Les doy un minuto, vamos. Me ponen una señal ahí de la manita cuando ya lo tengan, por favor. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a continuar. De todos modos, ahí va a quedar de todos modos grabado en el video, por si alguno de ustedes no alcanzó a completarlo, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir este documento donde estaba el formulario y vamos a ir a nuestra sala de Classroom. Aquí tenemos la sala de Classroom. Hoy toca clase de química. La tenemos por ahí. Vamos a trabajo en clase y nos vamos a desplazar aquí hacia abajo, donde vamos a ver el video número 8. ¿Sí? Este video vamos a ver cómo el maestro hace cálculos para pasar de masa a moles en una reacción química. ¿Sí? Toda reacción química nosotros debemos verificar que esté balanceada. ¿Qué significa eso? Pues lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿verdad? Que la misma cantidad de átomos en los reactivos coincida con la misma cantidad de átomos en los productos. Si nosotros trabajamos con una reacción química y no corroboramos que está balanceada, todos los cálculos que hagamos van a estar mal. Entonces, lo primero es verificar que la reacción química está balanceada antes de empezar a hacer cualquier cálculo, ¿no? Bien, empezamos con este video, les comparto el audio. Ponemos atención, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver problemas de estequiometría masa-mol y mol a masa, es decir, gramos a moles o moles a gramos. Para ello, además del problema que se escribirá aquí en la parte de abajo de la pantalla, se nos tiene que dar la reacción o ecuación química. Echando un vistazo a esa reacción química, ¿ustedes consideran que está balanceada o no estará balanceada? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no está balanceada?
No está balanceado. ¿Por qué, perdón? Porque el Falta un oxígeno. Ajá, falta uno. Falta un oxígeno del lado de los productos, ¿verdad? Recuerden que después de la flechita son productos y antes son reactivos, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que va a hacer esta persona va a ser balancearla, como les decía, para que pueda hacer bien los cálculos, ¿no? Ponemos atención, sigue el video. Casi nunca se nos va a dar balanceada. Si tú no sabes qué es balancear, te anexo aquí una etiqueta, dale clic y te llevará a uno de mis videos donde explico paso a paso el tema de balanceo por tanteo. Balancear significa tener lo mismo a la izquierda que a la derecha de la flecha. Por ejemplo, aquí tengo potasio y potasio, está bien. Un cloro y un cloro, está bien. 3 oxígenos y 2 oxígenos. Pues tengo más oxígenos de este lado que de este otro. Siempre que tengas un número 3 y un número 2, siempre crúzalos. Es decir, si este 3 está acá, ponlo del otro lado, a donde está el 2. Adelante y en grande. Y este 2, que está en el oxígeno, crúzalo a donde estaba el 3. Siempre van los números en grande y adelante. Y eso nos va a servir y ayudar para terminar de balancear completamente. Checamos, tenemos ya 2 potasios. Y acá un potasio, ya por lógica podemos ponerle un 2. Tenemos 2 cloros y 2 cloros. Y 2 por 3, porque se multiplica. 2 por 3, 6 oxígenos. Y 3 por 2, 6 oxígenos. El 2, 2 y 3 es el balanceo. Ya. ¿Alguien tiene duda de cómo se balanceó? ¿Queda claro para todos que los átomos quedaron ya equilibrados en cantidad? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Háganme una seña para saber que están teniendo, o sea, que están comprendiendo, ¿no? Seguimos. Si hay dudas, pregunten. Ya tenemos esa parte muy importante. El enunciado dice que hay que calcular el número de moles de oxígeno. Fíjate, primero vamos a determinar qué sustancias nos pregunta el problema. Bien, nos están preguntando los moles de oxígeno si hay 1.65 gramos de clorato de potasio. Clorato de potasio es este compuesto que está aquí al inicio como reactivo. Me están dando su masa, ¿ok? Y me están preguntando cuántos moles de oxígeno se van a producir. Entonces, en este caso, la conversión sería de masa de este compuesto a moles de este otro compuesto, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Determinar el número de oxígeno. Este es el oxígeno que se producen al calentar clorato de potasio. Tú debes de saberte ya la nomenclatura química. Si no, busca uno de mis videos como nomenclatura. Yo sé que ustedes todavía no saben bien la nomenclatura. Eso es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es importante identificar, en este caso, al hablar de clorato de potasio, pues se refiere a un compuesto donde hay cloro y potasio, ¿verdad? Sí, este de aquí también hay cloro y potasio, pero es una sal binaria que se llama cloruro de potasio. Entonces se refiere a este reactivo, ¿no? Seguimos. Emanuel, y ahí determinarás por el nombre cuál es la fórmula. Mira, todo lo que termine en ato, como clorato de potasio, es un componente que tiene 3 elementos. Es decir, si nos dice el problema clorato, clorato termina en ato, quiere decir que tiene cloro y tiene en sí 3 elementos. Por ejemplo, potasio, cloro y oxígeno son 3 elementos. Entonces este es el clorato de potasio. Este no es ato, por eso nomás lleva 2 elementos. Bueno, vamos a relacionar el primero con el último y vamos a colocar 3 letras. Este es el oxígeno, ponemos masa, peso molecular y moles. M minúscula, M mayúscula y N. Y en el clorato de potasio, este se llama cloruro, no nos lo pedía, clorato de potasio, ponemos las mismas letras. Si nos pidiera el problema cloruro de potasio, ponemos aquí sus 3 letras. Pero como nos pide oxígeno, ponemos estas 3 letras. Como nos pide clorato de potasio, ponemos estas otras 3 letras. Y vamos a colocar el número que nos da el problema. Dice que hay... Bien. Aquí al poner la M significa masa. Aquí al poner la M mayúscula se refiere al peso molecular. Nada más que nosotros vamos a ponerle la PM para no confundirnos, ¿no? Este sería peso molecular. Y la N representa los moles, ¿ok?
¿ok? Está escribiendo esas tres variables para el primer compuesto y para el oxígeno que nos están preguntando, ¿ok? Seguimos. Hay 1.65 gramos de clorato de potasio. 1.65 gramos, porque gramos es masa, de clorato de potasio. Y nos pide calcular el número de moles de oxígeno. Acuérdate, esto es masa, esto es peso molecular y estos son moles. Nos pide esto, calcular los moles de oxígeno. Por eso se dice que es estequiometría masa-moles. Nos da masa y nos pide moles. Las M mayúsculas se calcula con la tabla periódica y es de la siguiente manera. Es el peso molecular. Tomando los elementos de esta columna de la fórmula, tenemos solamente en color negro los... Bien, aquí es muy importante. Cuando ustedes vayan a sacar un peso molecular de un compuesto, el coeficiente, este 2, por ejemplo, azul, que está aquí, no se toma en cuenta. Para el peso molecular solo es el compuesto. En este caso sería un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Eso se considera para el peso molecular. Repito, no el coeficiente. El coeficiente lo vamos a considerar en la regla de 3. Ahorita van a ver cómo se hace esa regla de 3. De azul no lo tomo en cuenta. En color negro tenemos un potasio. Ese en la tabla vale 39. Lo multiplicamos. Un potasio por lo que vale en la tabla nos da 39. El cloro tenemos 1. Y vamos a tomarlo ahorita como 35.4. Un cloro por 35.4 nos da lo mismo. Y el oxígeno hay 3. El oxígeno se toma, por lo menos aquí en México, los profes lo redondeamos. En la tabla viene 15.999, lo tomamos como 16. 3 por 16 nos da 48. Sumamos estas tres respuestas, 39 más 35.4 más 48. Al sumar estas tres respuestas obtenemos la masa del clorato de potasio, 122.4. Te lo repito, la M mayúscula siempre es de la tabla periódica con la fórmula que nos da la reacción. De este otro, la masa del oxígeno, porque es la que nos preguntaba el problema inicialmente. Potasio, 122. Ahí por el peso molecular, es importante que ustedes le pongan las unidades de gramos sobre mol. Aquí lo omitió él, pero sí es muy importante ponerlo, ¿no? Siempre el peso molecular lleva las unidades de gramos sobre mol. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Cómo calculó el peso molecular? ¿Nadie? Seguimos. 4, te lo repito, la M mayúscula siempre es de la tabla periódica con la fórmula que nos da la reacción. De este otro, la masa del oxígeno, porque es la que nos preguntaba el problema inicialmente. Y de color negro solamente, el 3 de azul no vale aquí. De color negro tenemos 2 oxígenos, multiplicamos 2 oxígenos por lo que vale el oxígeno. En la tabla vemos que es casi 16. 2 por 16 nos da 32. Ya con esto estamos casi a punto. ¿Qué unidad debió haberle puesto ahí en el 32? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol, ¿verdad? Gramos sobre mol. Seguimos. De terminar el problema. Vamos a completar esta tabla. Fíjate, cuando tengas las dos M's, minúscula y mayúscula, divídelas en este orden y obtendrás los moles. Es decir, siempre divide la M de arriba minúscula 1.65 entre la M mayúscula 122.4 y eso nos da, con ayuda de una calculadora, 0.134 mol de clorato de potasio. Esto nos va a servir para calcular los moles de oxígeno. Ahí a ese valor de 0.0134 yo le sugiero ponerle enseguida moles, la palabra moles, ¿sí? Moles. Masa lleva gramos, peso molecular lleva gramos sobre mol y el resultado de N lleva moles. ¿Y de qué son esos moles? Ah, pues de ese compuesto de clorato de potasio, KClO3, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el problema? Y fíjate, ya con esto, la estequiometría significa hacer reglas de 3. Ya que tienes esto completo, subrayo este 2
que es el del clorato, que nos lo pide el problema, y este 3, que es del oxígeno, que también lo relaciona el problema. Y esta N, que ya conocemos su valor, y vamos a calcular esta N, porque nos pide los moles. Y hacemos una regla de 3. Regla de 3 es un arreglo que relaciona 3 números y una letra. Tenemos este 2, nos vamos en orden. Este 2, ponemos una línea y el 3. Ahora, de este 2 nos bajamos a la N, ¿vale? 0.0134. Ponemos línea y ponemos la N de acá, pero no la tengo. La dejo indicada. Y ya está la regla de 3. Bien, ¿alguna duda en cómo se plantea esa regla de 3? Es muy importante esa parte, ¿eh? Abran micrófonos y pregunten si hay duda. Profe. Sí, Entonces, dígame. en la primera parte del compuesto químico sería tomar su coeficiente y Así tomar es, su mol, y en el otro sería tomar el coeficiente, en este caso del oxígeno, así para es, poder sacar el mol de este. así es. Porque la reacción química balanceada me dice 2 moles de KClO3 producen 3 moles de O2, ¿sí? Pero realmente nosotros tenemos una cantidad de moles que es 0.0134. Ah, bueno, si tengo 0.0134 moles de KClO3, ¿cuántos moles corresponderá de oxígeno? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve una regla de 3? Debo multiplicar la cantidad cruzada, o sea, 0.0134 por 3, y ese resultado luego dividirlo entre 2. Y en ese momento yo ya voy a tener la cantidad que vale los moles de oxígeno. ¿Ok? Lo voy a dejar correr el video. Basta con hacer una multiplicación en diagonal y dividir entre el número que sobró. Siempre multiplicar en diagonal significa encontrar en diagonal a dos números. Por ejemplo, esta diagonal sí son dos números. Esta diagonal no son dos números, es un número y una letra. Entonces los dos números son estos. Los multiplicamos con la calculadora y lo que nos dé lo dividimos entre el número que sobró. 0.0134 por 3 entre el número que sobró, que es 2. Y eso nos da la cantidad de 0.0201 mol de oxígeno. Esta es la respuesta, son los moles para el problema número 1. Ok, se fijan entonces, como nos preguntaron, a partir de 1.65 gramos de ese compuesto, ¿cuántos moles de oxígeno se producirán? Ahí ya con ese procedimiento que hizo él, primero pasó la masa de este compuesto a submoles y luego tomó en cuenta los coeficientes de los compuestos, haciendo una regla de 3 y determinando el número de moles de oxígeno. Esto que está acá poniendo él al final es la respuesta al problema. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Es muy importante aclarar dudas si hay dudas, ¿eh? No, profe. Bien, seguimos. Estequiometría masa, porque nos da una masa y nos pide los moles. Observarás, la M quedó vacía. Pues no importa, esta M el problema a veces nos la puede pedir y a veces no. Finalizaré y terminaré este video con el ejemplo número 2. Esta es la reacción. Vamos a balancearla en esta ocasión, si no acá arriba te anexo esta línea en donde dándole clic te llevará al tema de balanceo por tanteo, para que aprendas primero a balancear muy bien por ese tema. Pero básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos dos cromos. Acá tenemos un cromo, pues le agregas un número 2 y ya queda balanceado. Dos cromos y dos cromos. Ahora, el oxígeno te recomiendo siempre que lo dejemos al último. Tenemos un aluminio y acá tenemos dos aluminios. Entonces acá hay dos y acá hay uno. Para que quede equilibrado le pongo un 2. Recuerda que los números siempre son en grande. Tú no puedes agregar números pequeños, solamente al principio y en grande. Dos aluminios, dos cromos, dos cromos. Hacemos el conteo de oxígenos y fíjate, tenemos 3 oxígenos y 3 oxígenos. Ya está. Entonces quiere decir que ya terminamos. Solamente a lo que no le pusimos nada, haz visible un 1 para que no
Si no le ponemos nada, nosotros sabemos que de todos modos hay un 1 ahí al principio, ¿verdad? ¿Ok? Ahí ya está la ecuación balanceada y hay que ver cuál es la pregunta del problema, ¿no? Se vea solo. 1, 2, 2, 1 es la respuesta al balanceo. Checamos el problema que nos dicta el enunciado abajo en pantalla. Anoten, por favor, lo que dice el problema porque es lo que realmente nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? Calcular el número de moles de cromo. Este que está acá es el cromo. Y nos están dando la masa del óxido de cromo. ¿Cuál es el óxido de cromo? Ah, pues este que está aquí al inicio, ¿no? El primer compuesto. Los otros compuestos, como no nos preguntan nada de ellos, hagan de cuenta que los ignoramos, los dejamos de lado y nos concentramos en los compuestos que nos están nada más haciendo mención en el problema, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Y nos pide calcular el número de moles de cromo. Fíjate, este es el cromo. Aquí vamos a poner abajo del cromo las 3 letras porque dice el problema que tenemos cromo y nos da que a partir de la reacción con óxido de cromo, pues el óxido de cromo, óxido es lo que tiene oxígeno y de cromo es esta será el otro componente, es decir, aquí ponemos las 3 letras y aquí del cromo las otras 3 letras. Entonces pondremos nuestra incógnita en el cromo porque el problema dice calcule los moles, la N es moles de cromo. Esto es lo que calcularemos. Y nos tiene que dar un dato, pues como es estequiometría masa moles y nos pide moles, nos tiene que dar la masa. Nos dice que hay de óxido crómico, óxido de cromo, hay 28.5 gramos. Como son gramos, obviamente es más. La M mayúscula la vamos a obtener con ayuda de la tabla periódica y de la fórmula que está arriba. ¿Me dicen cuál es el peso molecular antes que lo ponga él, por favor? Usen su tabla periódica. El cromo se puede usar como 52. ¿Cuánto tiene la tabla? 50 y... ¿qué era? 51.99. 51.99. Ah, sí, úsenla como 52. $152 gramos sobre mol. Bien, ¿alguien más? $152 gramos sobre mol. Coincidió. Ok, vamos a dejar correr el video. Sí, también. En color negro, solamente en color negro, tenemos 2 cromos. Y el cromo en la tabla periódica lo ves en azul, vale 51.9. Vamos a tomarlo como 52. Y de oxígenos hay 3. Y acuérdate, el oxígeno ya de memoria es el que más se usa, vale 16. 15.999 que lo tomamos como 16. 2 por 52 y 3 por 16. Si sumamos 104 y 48, nos da como resultado 152. Lo de la tabla periódica es la M. Ahora, la M de acá, pues está directa. Solamente lo de negro. Acuérdate, lo de azul para la M mayúscula no vale. En negro hay un cromo y el cromo vale 52. Lo obtuvimos de la tabla periódica, redondeándolo siempre las décimas. Ya que tenemos la M y la M, las dividimos. Recuerda siempre dividir M chica entre M grande. 28.5 entre 152 nos da la calculadora 0.187. Dividimos M entre M, 28.5 entre 152 y obtenemos esto. Y ya vamos a ir preparando, borramos la interrogante y
¿Alguien me puede decir qué es lo que sigue ahí? La regla de 3, que Ah, tiene que poner los ajá. coeficientes, ¿De que quién? sería en este caso 1 Ajá. y 2 del cromo. 2 de dicromo, ¿verdad? ¿Y qué número utilizaríamos para empezar la regla de 3? Porque esos son los coeficientes, ¿no? Uno de CR2 o 3 y 2. Sería uno de óxido de cromo, o sea, el uno arriba del óxido de cromo, que es Ajá. punto 187, y arriba es el 1, y en el lado contrario, pues el 2 del cromo. Ok, vamos a dejarlo correr. Subrayamos e identificamos, mejor dicho, los balanceos de cada columna. Esta columna tiene un 1 de balanceo y esta del cromo tiene un 2. Esta N vale punto 187 y esta N no la sabemos, pero se forma la regla de 3. Multiplicamos punto 187 por 2 entre 1. Es muy importante no equivocarnos en la posición, ¿verdad? El 1 está aquí, del lado izquierdo, el 2 está del lado derecho. El punto 187 corresponde a moles de ese primer compuesto, por lo tanto tiene que ir ahí al lado izquierdo abajo, ¿no? Y los moles que desconozco de cromo están del lado derecho. Entonces, muy importante el acomodo, no equivocarme en el acomodo, ¿no? Seguimos. Y eso nos da 0.374 mol de cromo. Esta es la respuesta al problema número 2. Recuerda, es estequiometría porque significa la regla de 3 que hacemos abajo. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunten si hay dudas, es importante aclararlas, ¿eh? ¿Qué estamos convirtiendo aquí? De masa de un compuesto a moles de otro compuesto, ¿no? Y esos son los pasos que hay que seguir. Bien, voy a dejar de compartir este video para pasar el otro que tengo aquí. Bien, el video número 9, si se fijan, este ya va a ser de masa a masa. Ahorita el que hicimos fue de masa a moles. ¿Ok? Ponemos atención, por favor. Y seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a explicar dos ejercicios de estequiometría masa-masa, es decir, gramos con gramos. Y en el ejemplo número 1 se nos da la ecuación. Si tú no sabes balancear, te pongo aquí arriba la etiqueta para que veas ese video, la parte 1 y la 2, y aprendas a balancear una ecuación química. Esta ecuación no está balanceada. Balancear en química significa que debes de colocar números a la izquierda de la flecha y a la derecha para que esté equilibrada esa reacción. Tenemos aluminio de este lado de la flecha y acá de este otro lado tenemos un aluminio. Tenemos un Na y de este lado tenemos 3 Na. Entonces, para que acá haya 3 y acá también haya 3, pues el número lo debemos de agregar en esta parte. Siempre los números van en grande y al principio, no puedes meterlos en medio. Entonces, aluminio y aluminio, 3Na y 3Na. Este 3 de rojo afecta al oxígeno, 3 oxígenos y acá tienes 3 oxígenos, está bien. Por último faltarían los hidrógenos, 3 hidrógenos y acá tenemos la cantidad de 2 hidrógenos. Fíjate, siempre que tengas el número 3 y el 2 vas a cruzarlos. Si aquí tienes un 3 y acá tienes 2 hidrógenos, obviamente acá debemos de agregarle un número. Si yo agregara el 2, sería 2 por 2, 4 hidrógenos, no me sirve. Y si agrego otro número más grande, tampoco, porque se va a exceder. Este 3 lo vas a pasar de este lado de la reacción y ya vas a tener 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces este 3 lo borramos, nos sirvió por un momento. Y como acá tienes 3 por 2, 6 hidrógenos, aquí para que tengas 6 hidrógenos,
agregas ese número 6. Y hacemos otra vez el conteo. ¿Ya estará balanceada en ese momento? No, No. ¿Dónde tiene problemas todavía? tiene problemas en el Sodio. oxígeno, En en el el- sodio En el En el oxígeno. sodio. y en el aluminio. No, tiene problemas en el sodio y en el Ujú. oxígeno. Y en el oxígeno, ¿verdad? Entonces va a tener que seguir modificando. Vamos a seguir viendo. Tenemos aluminio y aluminio. 6Na y acá tenemos 3Na. Entonces, para que también haya 6Na, 3 por qué te da 6. 3 por 2. 2 por 3, 6 sodios y 6 sodios. 6 oxígenos y acá tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. 6 hidrógenos y tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Está bien? Con este 2 ya tenemos 2 aluminios. Por lo tanto, aquí al principio agregamos un 2 y ya estaba la... Ahí está balanceado ya, ¿verdad? Se fijan, tuvo que ir buscando la opción hasta tener esta ecuación balanceada donde se iguala la cantidad de átomos, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. ¿Sí? Ok, continuamos. balanceada la ecuación. Para comenzar con la otra parte del problema, se nos da la masa del aluminio y nos pide la masa de hidrógeno. Entonces, siempre que te den las masas y la masa, por eso se llama estequiometría masa-masa, porque te da 2 o te pide 2 masas, vas a hacer el siguiente arreglo. Colocaremos siempre en este orden 3 datos: la masa, el peso molecular y la N, que son moles, tanto del reactivo como del producto que nos pide. Bien, ahí está el problema, ¿no? Dice, calcula la masa de hidrógeno si hay reaccionando 5.43 gramos de aluminio. Entonces ahora es masa-masa, no masa-moles como lo hicimos ahorita. En el problema pasado teníamos estos 3 datos, sacamos el peso molecular aquí y por la regla de 3 determinamos los moles. Ahora vamos a necesitar sacar este dato de arriba que es la masa, en este caso del hidrógeno, ¿no? Seguimos. Piden también del reactivo, que es el aluminio, y del hidrógeno, que es el producto. La masa, según el problema, es de 5.43 gramos. Esa nos la da el problema. El peso molecular lo conseguimos de la tabla periódica. Tú sabes que el aluminio tiene un peso molecular, según la tabla, que aquí te estoy poniendo el dato abajo. El aluminio tiene un peso molecular de casi 27 gramos. Y lo multiplicamos por las veces que está en color azul. Los números de rojo que yo agregué, esos no valen para esta operación. Entonces tenemos solamente un aluminio. Los de color azul, 27. Ahí es muy importante no confundirse, ¿no? Los coeficientes o los números grandes nunca los vamos a considerar para el peso molecular, solamente el puro compuesto, ¿no? El puro compuesto o elemento que esté ahí presente. En este caso es el aluminio y solo es un átomo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el hidrógeno, si yo voy a calcular el peso molecular, ¿cuántos hidrógenos voy a considerar? Para el 2, caso del hidrógeno. 2. 2, ¿verdad? Unos pudieran decir 6. Ah, no, 6 no, porque el 3 no se considera para el peso molecular, ¿no? Porque es un coeficiente. Seguimos. 27 por 1. Y 27 por 1 nos da 27. Ese es el peso molecular. Hacemos lo mismo con... ¿Qué le faltó ponerle él ahí al 27? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol, ¿verdad? Seguimos. el del hidrógeno. El hidrógeno en la tabla periódica vale 1 gramo. Y aquí en color azul, hidrógenos hay 2. Será una por 2. Y nos da el peso molecular, que es de 2. El problema nos está solicitando encontrar la masa del hidrógeno.
Aquí voy a colocar el signo de interrogación. Esa es la incógnita que debemos de encontrar. Entonces, repitiendo, el problema nos da la masa del aluminio. Nosotros con la tabla calculamos el peso molecular del aluminio y del hidrógeno. Los moles se calculan de la siguiente manera. Por eso ordeno yo en 3 datos. Vas a dividir la masa, siempre para sacarle los moles, la N, divides la masa 5.43 entre el de abajo. 5.43 con ayuda de tu calculadora científica entre 27 nos da como resultado la cantidad de 200.201. Que no se te olvide, 5.43 entre 27 nos da .201. No podemos calcular los moles del hidrógeno porque no tenemos la masa. No puedo dividir este dato entre el 2 porque no lo tengo. Entonces, estequiometría es hacer una regla de 3. Y vamos a tomar los números de rojo. Nos está diciendo que de aluminio tenemos 2. A estos números se le llaman moles. 2 moles de aluminio. Y después de la flecha, el hidrógeno tiene, el número rojo, 3 moles de hidrógeno. Nosotros en realidad de aluminio no tenemos 2, tenemos .201. Y acá en realidad nosotros no tenemos 3, tenemos la cantidad que debe de ir aquí, no la conocemos, le ponemos N. Y esto es una regla de 3. ¿Cómo la resolvemos? Multiplicando cruzado. Estos números son los que están cruzados. .201 con tu calculadora. .201 por 3 entre el número que sobró. .201 por 3 entre 2. Eso nos da, tomando solamente 3 decimales, .301 moles Ahí termina el problema. de hidrógeno. No. No, no, ¿verdad? ¿Qué le falta sacar? La masa del hidrógeno. La masa. Si van al formulario que les di yo al inicio de la clase, ¿cómo se saca la masa? Mol por peso molecular. Así es, y son los dos datos que ya tenemos aquí del lado derecho, ¿verdad? Tengo los moles de hidrógeno y tengo su peso molecular. Entonces, lo que le resta por hacer a él es multiplicar esos dos valores para tener su masa. Y esa masa, pues, serían gramos de hidrógeno, ¿no? Lo dejo correr. Ya para calcular lo que nos solicita el problema 1, que es la masa, fíjate, si yo para obtener este dato dividí estos dos primeros se dividen para obtener el tercero, ahora que no tengo el primero, la masa, pero tengo estos dos últimos datos, los multiplicas. Lo repito, estos se dividen para obtener el tercero y estos dos de abajo se multiplican para obtener el de arriba. Si nosotros multiplicamos 2 por .301, vas a obtener la masa de ese problema, que es una masa de .602 gramos de hidrógeno. Esa es la respuesta al problema. ¿Alguna duda, jóvenes? Quiere decir entonces que si en esa reacción química ustedes agregan, donde se va a llevar a cabo la reacción química, 5.43 gramos de aluminio, cuando después de que se lleve a cabo la reacción química, de ahí va a salir un poquito más de medio gramo de hidrógeno, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? Esto que acabamos de hacer es la estequiometría masa-masa. O sea, a partir de masa obtengo masa de otro compuesto de la misma reacción. ¿Ok? Seguimos. Número 1. Vamos ahora al número 2. En el ejemplo número 2 también vamos a calcular la estequiometría masa-masa.
Para ello nos da la ecuación, esta vez el problema sí nos da la ecuación balanceada. Sabemos que está balanceada porque enfrente de cada componente hay un número que en esta ocasión yo escribí en color rojo. Recuerda que si no sabes todavía balancear, te pongo aquí arriba en esta parte del video la etiqueta o la liga que te llevará a unos videos que yo realicé anteriormente con eso. Bien. Si leen la parte de abajo, ahí está donde nos piden calcular la masa de F2 o 3. Esos números del 2 y el 3 deberían ser pequeños como acá arriba. ¿Sí? Nos están pidiendo la masa de este compuesto, partiendo de que hay 865 gramos de sulfuro de fierro, que es el primer compuesto de la reacción, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro el planteamiento del problema? Ya la ecuación fue ventajoso porque ya no la dieron balanceada, ¿verdad? Si corroboran ustedes, aquí hay 4 hierros, acá también hay 4 azufres, acá también hay 4 azufres. ¿Y los oxígenos cuántos son? 2. No, aquí ¿cuántos oxígenos hay? Son 14. 14, ¿verdad? Y en este primer compuesto, ¿cuántos oxígenos hay? 6. 6. ¿Y en el otro? ¿Cuántos? 8. 8 más 6. De aquí son 6 y acá son 8. Sumados dan 14. 14. Que son los mismos que hay acá en los reactivos, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Ese tema. Vamos a comprobarlo rápidamente. Tenemos 4 hierros y acá 2 por 2, 4 hierros. 4 heces, que es el azufre, 4 azufres y acá 4 azufres. ¿Quién nos falta? El oxígeno. 7 por 2, 14 oxígenos. Acá también debe de haber entonces entre todos estos 14. 2 por 3 son 6. Aquí son 6 oxígenos. Y 4 por 2, 8 oxígenos. Estos 6 más los 8 nos dan 14. Vamos a colocar ahora los datos que nos da el problema. En esta ocasión nos está diciendo el componente de sulfuro de hierro. Es el primero. Y colocamos la masa, el peso molecular y el número de moles. Y de este componente, la masa, el problema nos la da, es de 865 gramos. Lo que debemos de encontrar es el peso o masa del óxido de hierro, el componente 3. El peso molecular de la tabla periódica lo sacamos. En tu tabla que yo te estoy poniendo acá abajo esos valores, el hierro tiene un peso molecular de 55.8 y en azul, solamente en azul hay un hierro por 1. El azufre vale 32 y también solamente en azul hay un azufre. Multiplicamos 55.8 por 1 y 32 por 1. Al sumar estas dos respuestas nos da el peso molecular del primer componente. 55.8 más 32 nos da la cantidad de 87.8. ¿87.8 qué? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Ahora vamos a calcular el peso molecular del componente que nos está pidiendo. En color azul hay 2 hierros. Y el hierro en la tabla tiene un valor de 55.8. Y oxígenos en azul hay 3. Y el oxígeno todo mundo sabe que se toma como 16. Aunque en la tabla diga 15.9, generalmente todos lo tomamos como 16. Multiplicamos 2 por 55.8 nos da 111.6 y 3 por 16, 48.
111.6 más 48 es el peso molecular que nos da 159.6. Vamos con el tercer dato. Bien, ¿ahí qué sigue? ¿Cómo saco los moles? Tenemos que Dividiendo dividir la masa entre entre peso molecular. Muy bien, seguimos. Si tú divides este 865 entre el de abajo, jamás lo olvides, masa entre peso molecular, 865 entre 87.8 en una calculadora científica nos da la cantidad de 9.851 moles. Nos falta este dato. Este dato lo sacamos. ¿Cómo sacamos los otros moles? ¿Qué tengo que hacer? La regla de 3. La regla de 3. ¿Qué coeficientes voy a tomar en cuenta? 4 y 2. 4 y 2. ¿Y abajo? 9.851. Y ese 9.851, ¿dónde va a ir? ¿Abajo del 4 o abajo del 2? Abajo del 4. Abajo del 4, ¿verdad? ¿Y la n dónde iría? ¿Abajo del 4 o abajo del 2? Abajo del 2, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Sacamos con la estequiometría. Este dato lo sacamos con la estequiometría y tomamos los números en rojo. De este componente hay un 4 y después de la flecha el componente que nos pide tiene un número 2. 4 es a 2, pero el 4 en realidad debe de ser 9.851 y este dato no lo tenemos, es n, es la incógnita que vamos a despejar. Y esto recuerda que se hace siempre así, multiplicas los números cruzados y divides entre el número que te sobró. 9.851 por 2 en una calculadora nos da más o menos 19.851 por 2 entre 4 y nos da 4.925 moles. ¿Cómo calculamos la M? ¿Cómo calculamos la masa? multiplicando moles por peso molecular. Así es. En este caso, ¿qué valores multiplicaríamos? 159.6 por 4.925. Así es. Y lo que voy a obtener como resultado, ¿qué es? 786.1. ¿Pero qué son? Gramos. ¿Gramos de? ¿Gramos de qué? ¿De qué sustancia? ¿De quién es la masa que estamos sacando? ¿De qué compuesto? ¿Alguien? ¿No recuerdan de quién es la masa? ¿Óxido de hierro? Del óxido de hierro. Aquí también está arriba, por eso se colocó aquí en esa columna. Todo lo que yo saque aquí es de este compuesto que está aquí arriba. Todo lo que yo saque acá es de este compuesto que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga el resultado, le puedo poner gramos de óxido de hierro, F2 o 3, ¿no? Seguimos. Ahora vas a multiplicar moles por el peso molecular. 4.925 por el peso molecular por 159.6 con ayuda de la calculadora nos da 786.03 gramos de este componente, óxido férrico. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Quedó alguna duda? ¿Queda claro los dos tipos de problemas que vimos el día de hoy? Bien, entonces, si no hay dudas y todo el silencio significa que todos lo entendieron, la tarea que tienen para el día de hoy es esta tarea número 6,
Aquí están. Son unos problemas de estequiometría. Aquí dice, no olvides hacer cálculos claros y encerrar los resultados con unidades correctas, ¿no? Me meto un poquito aquí para que lo vean. Es una foto de un libro de química. Ustedes estarían haciendo los problemas número... Me voy a la instrucción. Los problemas 10, 11, 12 y 13. Son 4 problemitas de esa página, ¿no? ¿Ok? Este es el 10, 11, 12 y 13. Hay que copiar el problema a su cuaderno, ¿sí? Verifiquen que la reacción química esté balanceada y hay que seguir el procedimiento así como lo vimos en el video, ¿no? Esta tarea tienen para entregarla hasta mañana antes de las 8, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que hemos visto? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Todo bien, Profe, yo profe? tengo una duda en una tarea de matemáticas. En una tarea de matemáticas. Es que se la entregué. Ajá. Sí, aparece que se la entregué con retardo. Entonces, si aparece con retardo, ¿baja la calificación? Sí, baja un poquito la calificación. Porque Al le había menos. entregado la tarea a tiempo, pero Ajá. había olvidado entregarle creo que 1 o 2 fotos y por eso se marcó con Sí, retardo. hay que tener mucho cuidado porque si no yo pierdo el control pues de quién me entregó a tiempo y quién no. O sea, siempre cerciórense de que me entregan todo completo para yo no tener problema. Igual cuando le regreso una observación, traten de devolverlo lo más pronto posible para que me quede registrado ahí en cuánto tiempo me lo regresaron, ¿no? Si no se me pierde el control a mí de quién me entregó a tiempo y quién no me entregó a tiempo, ¿no? Les pido ese Y apoyo de... Ajá. el archivo donde vienen la mayoría de las imágenes, ahí viene la fecha en que sí le entregué a tiempo. Sí, sí. Sí, pero te digo, como son muchos los que tengo que revisar, no me puedo fijar en esos detalles, pues, o sea, ustedes apóyenme cerciorándose de entregarme todo a tiempo, pues, que todo lo que me están subiendo va completo. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Profe, Dígame. yo también tengo una duda con las tareas, porque si le entregamos, por Ajá. ejemplo, las tareas el mismo día que las deja, pero nos califica hasta Ujú. después que pasó la hora de entrega y nos devuelve como una mal, si se la volvemos Ajá. a entregar, ¿ya no cuenta el 100%? Cuando hay errores, les bajo un poquito ahí la calificación. ¿Sí? Pues por eso que hay tiempo, hay prácticamente son 2 días, dejo la tarea hoy, tienen todo el día de hoy, tienen todo el día de mañana para entregarlo, y si hay dudas, pues aclárenlas conmigo, yo estoy abierto ahí en el WhatsApp para poderlas aclarar, pues, ¿sí? No dejen pasar el tiempo y hacerlo de último momento y que no tengan oportunidad ustedes de corregir en ese lapso de esos 2 días, pues. ¿Sale? Sí, profe, está Entonces, bien. vamos a ser un poquito más organizados, pues, en cuanto a la entrega, porque igual también para mí genera mucho problema en que voy dejando y se me van quedando rezagados varios de ustedes. Entonces, necesitamos ser ordenados y tratar de cumplir en ese lapso de tiempo, ¿no? Si hubiera una problemática de internet y eso, pues ya me avisan con tiempo y los considero, ¿no? Ahora, problemáticas de internet, pues siempre va a haber, ¿no? Pero hay que tratar, por ejemplo, si no tengo internet en mi casa, pues voy y me desplazo a lo mejor con un compañero, un familiar, para poder cumplir con eso, ¿no? ¿Sale? Necesito ver el esfuerzo, pues el esfuerzo de su parte por cumplir. Bueno, entonces, esta tarea, ¿no hay dudas más sobre ella? ¿Queda claro? Bien, ok. Seguimos entonces mañana, jóvenes, 10:50, nos estamos viendo, se cuidan mucho. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.